¿Crees que darlo todo te hará valioso? Cuando en realidad solo demuestra que no tienes control ni límites. Das sin que te pidan, prometes sin que te pregunten, te quedas incluso cuando ya te demostraron que no están. Y luego te preguntas por qué siempre termina igual. No es mala suerte, no es el destino, es el papel que eliges jugar. El amor no te falla. Tú fallas cuando llegas vacío y esperas que otro te complete. Cuando conviertes a una persona en salvavidas y no en compañera. Cuando negocias tu dignidad a cambio de presencia. Juegas desde el miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si no te esfuerzas el doble, te abandonen. Y ese miedo se huele. Se nota en cómo escribes primero, en cómo esperas respuestas, en cómo perdonas lo imperdonable solo para no perder. El problema no es amar, el problema es necesitar. Porque cuando necesitas, ya no eliges, suplicas, te adaptas, te achicas, te vuelves conveniente, no deseable, confundes intensidad con amor. Crees que sufrir es prueba de compromiso, que aguantar es señal de madurez. Pero no, aguardar no es amar, es traicionarte lentamente. Te dijeron que el amor todo lo puede, pero no te dijeron que no puede sostenerse sobre la humillación, que no crece en la ansiedad, que no sobrevive donde no hay respeto. Por eso te conformas con migajas. Un mensaje tarde, una promesa vaga, un luego vemos. Y lo llamas potencial, lo llamas proceso, lo llamas conexión especial. Cuando en realidad es alguien que no te eligió y tú decidiste quedarte igual. Idealizas a quien no te da nada porque no quieres aceptar la verdad. No es que sea complicado, es que no le importas lo suficiente y duele admitirlo, así que prefieres inventar historias. Te dices que si eres paciente cambiará, que si das más, valorará, que si te portas mejor, se quedará. Y así te conviertes en actor secundario de tu propia vida. El amor sano no se persigue, se encuentra. No se ruega, se construye, no se sostiene con miedo, sino con elección. Pero tú llegas herido y pretendes que alguien más te cure. Llegas cansado y exiges que otro te dé fuerzas. Llegas roto y esperas que te armen. Eso no es amor, es dependencia emocional. Y la dependencia nunca crea atracción, crea carga, presión, responsabilidad que nadie pidió. Por eso te dejan, no porque no seas suficiente, sino porque te entregas sin valorarte. Porque pones a la otra persona en un pedestal y te colocas en el suelo. Y desde abajo nadie puede verte como igual. Quieres que te elijan, pero tú no te eliges. Pides compromiso, pero no te comprometes contigo. Exiges respeto, pero aceptas faltas de respeto con tal de no estar solo. Dices que amas demasiado, cuando en realidad te abandonas demasiado. Confundes amor con sacrificio constante, pero el amor no exige que te rompas para que funcione. El problema no es que seas intenso, es que no tienes dirección. Das todo sin saber a quién, ni por qué, ni hasta cuándo. No tienes límites. Y quien no tiene límites, se pierde. Porque los límites no alejan el amor, lo filtran. No espantan a quien quiere quedarse, solo ahuyentan a quien quería aprovecharse. Cada vez que toleras lo que te duele, le enseñas al otro cómo tratarte. Cada vez que te quedas callado por miedo a perder, te pierdes tú. Y luego dices, siempre me pasa lo mismo. Claro que sí, porque sigues eligiendo desde la herida, no desde la conciencia. No te enamoras de personas, te enamoras de promesas, de lo que podrían ser, de lo que imaginas, no de lo que hacen. Y cuando la realidad no coincide con la fantasía, te frustras. Pero en lugar de irte, insistes. Porque irte significaría aceptar que te equivocaste, y prefieres sufrir antes que admitirlo. Te quedas donde no hay reciprocidad porque confundes escasez con valor. Crees que lo difícil es más valioso, que lo inaccesible es más especial, pero no, solo es inaccesible. El amor no se mendiga, no se compite, no se gana, se comparte. Cuando alguien quiere estar contigo, se nota. No hay dudas, no hay excusas, no hay confusión constante. La confusión es una respuesta, y casi siempre es un no. Pero tú conviertes el no en tal vez, y el tal vez en esperanza, y la esperanza en una cadena. Te dices que el amor duele, pero no te dijeron que no debe doler así, que no debe consumirte, que no debe quitarte la paz. El amor sano no te hace dudar de tu valor, no te obliga a probar nada, no te pone en pausa. Si tienes que esforzarte tanto para que te quieran, ahí no es. Si tienes que cambiar quién eres para encajar, ahí no es. Si tienes que aguantar desprecio para no perder, ahí no es. Pero sigues ahí porque no sabes estar contigo, porque el silencio te confronta, porque la soledad te asusta más que el maltrato.
Y mientras no aprendas a estar solo, siempre elegirás mal acompañado. Amarte a ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es entender que no cualquiera merece acceso a ti, que no todos califican para quedarse. Cuando empiezas a ponerte como prioridad, algo cambia. Dejas de perseguir, dejas de justificar, dejas de rogar, y entonces ocurre algo incómodo. Algunas personas se van, pero no porque no te quieran, sino porque ya no pueden usarte. El amor no llega cuando estás desesperado, llega cuando estás completo, cuando ya no necesitas, sino eliges, cuando tu vida no gira alrededor de alguien, sino que alguien puede sumar a tu vida, cuando entiendes que tu valor no depende de quién se queda, sino de quién eres incluso cuando nadie mira. Fallas en el amor porque buscas afuera lo que no te das adentro, porque quieres que alguien te haga sentir suficiente, cuando ese trabajo es tuyo. El día que entiendas eso, dejarás de conformarte con migajas, dejarás de justificar ausencias, dejarás de venderte barato. Y ese día, el amor ya no será una herida que se repite, sino una experiencia que se elige. Pero primero tienes que dejar de jugar desde la necesidad, porque mientras juegues así, siempre perderás. El amor no se gana sufriendo, se construye desde la dignidad. Y la dignidad empieza cuando decides no quedarte donde no te eligen. Y aquí es donde casi nadie quiere mirar. Porque aceptar esto implica responsabilidad. Implica dejar de culpar al otro, a la infancia, al pasado, a la mala suerte. Implica aceptar que, aunque te dolieron, tú seguiste eligiendo desde el vacío. No fue amor lo que te mantuvo ahí, fue apego, fue costumbre, fue miedo a empezar de nuevo, fue la necesidad de sentirte elegido. Aunque fuera a medias, te acostumbraste a competir por atención, a demostrar que valías, a esforzarte para que no se fueran. Y sin darte cuenta, entrenaste a los demás a tratarte como opción, no como prioridad. Porque cuando tú mismo te tratas como opción, el mundo solo confirma ese mensaje. Dices que te entregas demasiado, pero en realidad te entregas mal. Te entregas sin filtros, sin criterios, sin observar. Das acceso total a personas que no han demostrado nada. Les das tu tiempo, tu energía, tu cuerpo, tu mente, antes de que se lo ganen. Y luego te preguntas por qué se van cuando ya te vaciaste. El amor no es una prueba de resistencia, no es ver cuánto puedes aguantar sin romperte. Eso es supervivencia emocional, no amor. Te enseñaron a luchar por quien amas, pero no te enseñaron a retirarte cuando no hay reciprocidad. Te enseñaron a insistir, pero no a soltar. Y soltar también es un acto de amor propio. Cada vez que persigues a alguien que no te elige, refuerzas la idea de que tu valor depende de convencer. Y el amor real no necesita convencimiento. No deberías tener que demostrar que mereces ser amado. Eso no es amor, es evaluación constante. Te quedas esperando migajas porque en el fondo crees que no mereces el pan completo. Crees que pedir más es demasiado, que exigir respeto es exagerado, que poner límites es perder. Pero no pierdes cuando te vas. Pierdes cuando te quedas donde te apagas. Hay una diferencia enorme entre amar y aferrarse. Amar es libre. Aferrarse es ansiedad. Amar suma. Aferrarse drena. Cuando alguien te ama, no te hace sentir confundido todo el tiempo. No te deja en pausa. No te hace dudar de ti. El amor claro no genera caos. El caos aparece cuando hay incoherencia. Palabras bonitas sin acciones. Promesas sin hechos. Presencia intermitente. Y tú, en lugar de alejarte, te enganchas más. Porque tu sistema nervioso está acostumbrado al sube y baja. A la intensidad. A la incertidumbre. Y confundes esa montaña rusa con química. Pero no es química, es desregulación emocional. Por eso te atraen personas indisponibles, personas frías, personas que no saben amar, porque inconscientemente intentas ganar el amor que una vez te faltó. Y no lo haces para sanar, lo haces para repetir, para ver si esta vez sí funciona. Pero nunca funciona, porque el patrón es el mismo. No buscas amor, buscas validación. Buscas que alguien te elija para sentir que vales, que se quede para sentirte suficiente, que te necesite para sentirte importante. Y mientras sigas buscando eso afuera, seguirás fallando en el amor. El amor sano no se siente como urgencia, no se siente como miedo constante a perder, no se siente como ansiedad, se siente como calma, como seguridad, como hogar. Pero la calma te aburre porque no estás acostumbrado a ella, porque el drama se volvió normal, porque el conflicto se volvió familiar, y entonces rechazas a quien sí está disponible, porque no sientes lo mismo.
cuando en realidad lo que no sientes es ansiedad. Hasta que no sanes esa necesidad, seguirás confundiendo amor con carencia. El día que entiendas que no necesitas a nadie para estar completo, ese día cambiará todo. Porque dejarás de elegir desde el vacío. Elegirás desde la abundancia, desde el quiero, no desde el necesito. Desde el me suma, no desde el me salva. Y ahí, por primera vez, el amor deja de ser una lucha y se convierte en una elección consciente. Aquí no termina el mensaje, aquí empieza el verdadero cambio. Pero el cambio no es cómodo, y por eso la mayoría vuelve atrás. Porque dejar la necesidad significa enfrentarte contigo mismo. Significa sentarte en silencio sin distraerte con alguien. Significa mirarte sin que otro te valide. Y eso duele más que una ruptura. Cuando ya no tienes a quien escribirle para calmar la ansiedad sale completa. Cuando ya no tienes a quien esperar, te encuentras con el vacío que evitabas. Y ahí es donde muchos regresan a relaciones que ya saben que no funcionan. No porque quieran a esa persona, sino porque no saben qué hacer consigo mismos. Te aferras porque no confías en ti, porque no crees que puedas sostenerte solo, porque dudas de tu capacidad para reconstruirte. Y entonces eliges lo conocido, aunque duela, antes que lo desconocido, aunque sane. El problema no es que ames mal, es que no te amas en absoluto. Buscas que alguien te elija para no tener que elegirte tú. Buscas que alguien se quede para no tener que quedarte contigo. Buscas que alguien te confirme tu valor porque tú no lo reconoces. Y mientras eso no cambie, cualquier relación será una extensión de tu herida. Crees que el amor llega para salvarte, pero el amor no salva a nadie. El amor acompaña, camina contigo, no te carga. Cuando llegas roto y esperas que alguien te repare, lo único que generas es una dinámica desigual. Uno da, el otro recibe. Uno se esfuerza, el otro decide. Uno se pierde, el otro controla. Y tarde o temprano, eso se rompe. No porque el otro sea malo, sino porque nadie quiere ser responsable de la felicidad ajena. Esa carga pesa, asfixia, agota. Por eso quien llega desde la necesidad suele ser dejado. No porque no merezca amor, sino porque lo pide desde un lugar incorrecto. El amor no nace del vacío. Nace del encuentro entre dos personas completas, pero tú te presentas incompleto y dices, ámame así. Y el otro, al principio, se siente importante, necesario, especial, hasta que se cansa. Y cuando se cansa tú te rompes más, y entonces refuerzas la creencia. Siempre me abandonan. ¿No ves que el abandono empezó mucho antes? Empezó cuando te abandonaste a ti mismo por alguien más. Cada vez que callaste lo que te dolía. Cada vez que aceptaste menos de lo que merecías. Cada vez que te adaptaste para no incomodar. Ahí empezó el abandono. Te dijeron que el amor es sacrificio, pero nunca te explicaron el límite. Nunca te dijeron que sacrificarte a ti no es amor, es miedo. Amar no es desaparecer, no es aguantar. No es traicionarte para encajar. El amor real no te pide que te hagas pequeño, te invita a crecer, pero tú aprendiste a amar desde la escasez, desde la idea de que hay que luchar por ser elegido, de que no cualquiera se queda contigo, de que tienes que dar más para que no se vayan. Y esa creencia dirige todas tus decisiones. Por eso te conformas, por eso justificas, por eso perdonas lo que no deberías, porque en el fondo crees que si pides más, te quedas sin nada. Pero pedir lo mínimo no es exigir demasiado. Es tener amor propio, respeto, coherencia, presencia, claridad. Eso no es lujo, es base. Y si alguien no puede darte eso, no es que tú pidas mucho, es que estás pidiendo a la persona equivocada. El amor no se construye con potencial, se construye con hechos. No con va a cambiar, no con cuando esté listo, no con en el fondo si me quiere. El amor se ve, se siente, se sostiene, y cuando no está, no hay discurso que lo justifique. Pero tú te aferras al discurso porque soltar te obliga a enfrentar la verdad. Esa persona no era para ti. Y aceptar eso implica duelo, implica cerrar una fantasía, implica aceptar que invertiste mal tu energía. Y duele, duele mucho, pero duele más quedarte donde no te aman como mereces. Hasta que no aprendas a irte a tiempo, el amor seguirá doliendo. No porque el amor duela, sino porque tú te quedas más de lo que deberías. El día que aprendas a elegirte incluso cuando duele, ese día rompes el patrón. Y ese día, por primera vez, el amor deja de ser una herida abierta y se convierte en un espacio seguro. Pero eso solo pasa cuando dejas de jugar desde la necesidad y empiezas a vivir desde la conciencia. La conciencia llega cuando ya no te mientes. Cuando dejas de maquillar la realidad para que duela menos. Cuando aceptas que muchas veces no fue amor lo que sentiste, sino miedo a quedarte solo.
Porque si miras con honestidad, verás que no extrañas a la persona, extrañas cómo te hacía sentir al principio, extrañas la ilusión, extrañas la promesa, no la realidad. La realidad fue espera, silencio, ansiedad, dudas, inseguridad, y aún así te quedaste. Te quedaste porque confundiste apego con lealtad, porque pensaste que irte era rendirte, porque creíste que aguantar te hacía fuerte, pero no. Fuerte es quien se va cuando se traiciona. Fuerte es quien se elige incluso con el corazón roto. El apego te hace negociar lo innegociable, te hace aceptar menos de lo que necesitas, te hace justificar lo injustificable, y lo peor es que te convence de que eso es amor. No lo es. El amor no te deja en suspenso, no juega contigo, no te castiga con ausencia, no te hace sentir reemplazable. Cuando alguien te ama, no tienes que descifrar señales, no tienes que leer entre líneas, no tienes que adivinar, pero tú te volviste experto en interpretar migajas, en analizar mensajes, en medir tiempos, en bajar expectativas para no decepcionarte. Y a eso lo llamaste madurez. No era madurez, era resignación. Resignarte a menos para no perderlo todo. Resignarte a poco para no quedarte solo. Pero cada vez que te resignas, algo dentro de ti muere. Algo se apaga. Algo se endurece. Y luego dices que ya no sientes igual. Claro que no. Te acostumbraste a sobrevivir, no a amar. Por eso cuando aparece alguien que te ofrece calma, estabilidad, coherencia, no sabes qué hacer. Te parece aburrido, te parece lento, te parece poco. No porque sea poco, sino porque tu sistema nervioso está adicto al caos. Te acostumbraste a que el amor doliera, a que costara, a que fuera difícil. Y cuando no duele, dudas. Pero el amor sano no grita, no corre, no persigue, se queda. El problema es que tú no sabes quedarte contigo. Por eso buscas intensidad afuera. Por eso confundes urgencia con conexión. Hasta que no aprendas a estar solo sin sentirte incompleto, cualquier relación será un parche, no una elección. Estar solo no es estar vacío. Vacío es estar con alguien que no te ve. La soledad no te rompe. Te rompe quedarte donde no perteneces. Y sí, al principio duele. Duele cortar el patrón. Duele decir no. Duele irte cuando aún hay sentimientos. Pero ese dolor es limpio. No te destruye, te reconstruye. El otro dolor, el de quedarte, es lento, silencioso. Te va quitando la autoestima, la claridad, la paz. Y ese es el dolor que ya conoces demasiado bien. Por eso este mensaje no es romántico, no es bonito, es real. Porque amar bien no es fácil cuando nunca te enseñaron a hacerlo. Amar bien empieza por dejar de buscar salvación en otros. Empieza por responsabilizarte de tu vida emocional, por sanar lo que sangra antes de tocar a alguien más. No para volverte frío, no para cerrarte, sino para no volver a perderte. El día que ya no necesites que te elijan, empezarás a elegir mejor. El día que ya no ruegues, empezarás a atraer. El día que pongas límites, aparecerá quien sepa respetarlos. Y si no aparece nadie, estarás bien igual, porque ya no juegas desde la necesidad, juegas desde la dignidad. Y desde ahí, el amor deja de ser una batalla y se convierte en un lugar donde puedes descansar,